El valor de la mayoría de los activos, como un automóvil o una computadora, se deprecia con el tiempo. Supongamos que un automóvil tiene un valor inicial de $15.750. Y se deprecia $920 por año, lo que significa disminuye en valor $920 cada año. Escriba una expresión para representar el valor del automóvil después de T años. Como T es un número de años, el valor del automóvil después de T años es igual $15,750 menos $920 veces T. Lo que significa que la expresión para representar el valor del automóvil es 15.750 menos 920 toneladas. Recuerde, 920 toneladas significa 920 veces T. Luego, configure una ecuación que responda a la pregunta, ¿cuánto tiempo tomará para que el valor del automóvil disminuya 5,000 a $? Resolver e interpretar el significado en contexto. Redondea al décimo de año más cercano. La ecuación que responderá a esta pregunta es la ecuación formada al establecer esta expresión. Igual a 5.000, lo que significa que la ecuación es 15.750, menos 920 toneladas. Es igual a 5.000. Y ahora resolveremos la ecuación para T. El primer paso es aislar el término variable en un lado de la ecuación sumando o restando. Para aislar 920 toneladas negativas a la izquierda, necesitamos deshacer 15.750. Restando 15.750. A ambos lados de la ecuación. Recuerde, al resolver una ecuación, siempre realizamos la misma operación en ambos lados de la ecuación y, por lo tanto, el resultado es una ecuación equivalente. Simplificando, esta diferencia es 0, razón por la cual restamos 15.750 en ambos lados de la ecuación. El lado izquierdo de la ecuación ahora es negativo 920 toneladas. Es igual, en el lado derecho, 5.000 menos 15.750. Es igual a negativo 10.750. Ahora que hemos aislado el término variable en un lado de la ecuación, el siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar la variable y resolver la ecuación. Y debido a que 920 toneladas negativo significa 920 veces T, para deshacer la multiplicación y resolver T, dividimos ambos lados por un 920 negativo. Simplificando, 920 negativo dividido por 920 negativo es igual a 1. Una vez T tenemos T es igual a este cociente que se nos pide redondear a la décima más cercana. Entonces sigamos y encontremos este cociente. Pero debido a que un negativo dividido por un negativo es positivo, y también lo es el cociente de dos positivos, cuando determinamos el cociente, escribámoslo como 10.750 dividido por 920. Ahora comenzamos a dividir. Primero preguntamos cuántos 920 hay en 1.075. ¿Cuál es 1? Una vez 920 es 920, y ahora restamos. 5 menos 0 es 5, 7 menos 2 es 5 y 10 menos 9 es 1. Como esta diferencia es menor que 920, sabemos que 1 en el cociente es correcto. Bajamos el siguiente dígito que es 0, y ahora preguntamos cuántos 920 hay en 1550. Lo cual creo que sigue siendo 1. Una vez 920 es 920, y resta. 0 menos 0 es 0. 5 menos 2 son 3. 15 menos 9 es 6. Observe cómo la diferencia es menor que 920. Pero necesitamos redondear al décimo más cercano, y, por lo tanto, debemos continuar, por lo que agregamos un punto decimal al dividendo y el cociente, y ahora podemos agregar ceros a la derecha del punto decimal. Entonces agregamos un 0 y lo bajamos. Y ahora pregunte cuántos 920 hay en 6.300. Que creo que es 6. Ahora multiplicamos. 6 veces 0 es 0. 6 veces 2 es 12. Grabe los dos, realice un intercambio. 6 veces 9 es 54 más 1 es 55. Y ahora restamos. 0 menos 0 es 0. Aquí necesitamos realizar un intercambio. El 3 se convierte en un 2, y ahora tenemos un valor posicional de 10 en 10. 10 menos 2 es 8. Realice otro intercambio, y tenemos 12 menos 5, que es 7.
Aviso 780 es menor que 920, el 6 es correcto. Sin embargo, debido a que estamos redondeando al décimo más cercano, necesitamos un dígito más en el cociente. Entonces agregamos otro 0, lo bajamos y ahora preguntamos cuántos 920 hay en 7.800, que creo que son 8. Ahora multiplicamos, 8 por 0 es 0, 8 por 2 es 16, registramos los 6, realizamos un intercambio. 8 veces 9 es 72 más 1 es 73. Resta, 0 menos 0 es 0, realiza un intercambio aquí. 10 menos 6 es 4. 7 menos 3 son 4. 7 menos 7 es 0. Nuevamente, 440 es menor que 920. El 8 es correcto. Y ahora podemos redondear el cociente al décimo valor posicional. El 6 está en el décimo valor posicional y el 8 indica que redondeas a 11.7. Entonces T es aproximadamente 11.7, lo que significa. Después de aproximadamente 11.7 años, el valor del auto ha disminuido 5,000 a $. Escribamos esto como una oración. Espero que hayas encontrado esto útil.